Why'd you take my wife? You think I am the one? I heard he'd had some trouble. The police said he was staying here. Was? Hello, Sue. No trouble, darling. Just get into the car, okay? Open up. Open up your mouth. Tú sabes que te voy a Me pagar. robaste 3 millones y yo no estoy hablando de pesos dominicanos, cubanos, peruanos, venezolanos. Yo estoy hablando 3 million US dollars. Te vamos a pagar. Papi, yo me aburrí de esperar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguarto y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, recuerden que tenemos una serie de dominicanos destacados en el extranjero. Vayan a verlos porque hay más de 30 videos y se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. Esto normalmente lo digo al final del video, pero en esta ocasión se los digo desde ya. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de apoyar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario. Tan sencillo como lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube entiende que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Gracias de antemano. Y el día de hoy vamos a hablar de un actor dominicano que no solamente trabajó en Estados Unidos, en Italia, Francia, España, Argentina y Venezuela, sino que fue muy destacado como modelo en Europa. Muchos lo han visto en películas, incluso lo han visto modelando, pero muy pocos saben o recuerdan que es dominicano. Y hoy les quiero hablar de Juan de Jesús Fernández de Alarcón. Juan de Jesús Fernández es recordado por la generación de cinéfilos de los 80s por sus papeles de villano en filmes como Cocodrilo Dundee 2 o Más allá del valor. Comenzó su carrera como modelo para famosos diseñadores como Thierry Mugler, Saint Laurent, Nino Cerruti, Sandra Rhodes, Ozzie Clark y Giorgio Di Sant'Angelo. También fue modelo y protegido de nada más y nada menos que de Salvador Dalí y varios artistas plásticos como Antonio López, Manning Obregón, Albert Elia y Barbara Perlman. Su debut como actor fue a los 15 años en Italia, en una película de Federico Fellini llamada Salomé, en el año 1972. Esto con la ayuda del pintor español Salvador Dalí, y desde entonces ha filmado más de 30 largometrajes, además de haber actuado en populares series de televisión de los 80s y 90s como T.J. Hooker, Canción Triste de Hill Street, Corrupción en Miami, Walker, Texas Ranger, Beverly Hills 90210, El Fugitivo o CSI Miami, entre otras. Durante su infancia y adolescencia vivió varios años en Estados Unidos debido a que su madre era diplomática de República Dominicana. Nació en Santo Domingo el 13 de abril de 1956, hijo de un ingeniero y una ama de casa. El actor Juan Fernández prácticamente llegó siendo un niño a los Estados Unidos. Ha participado en al menos 66 producciones cinematográficas en Europa, República Dominicana y en los Estados Unidos, donde ha actuado en mayoría de las veces. Conocido por interpretar generalmente al villano de las películas, su primer trabajo frente a las cámaras fue en Italia, cuando llegó a Europa a la edad de los 15 años. Actuó en una película de Federico Fellini, la cual conoció a través del maestro Salvador Dalí. Ha tenido créditos en filmes como Más allá del valor en 1983, Cocodrilo Dundee 2 en 1988, Decisión crítica y Encantado de matarte en el año 1996, La ciudad perdida en el 2005, The Collector en el 2009 o Trópico de sangre en el 2010, entre otros. Juan ha filmado también varios telefilmes y fue artista invitado en numerosas series televisivas de los 80s y 90s, como T.J. Hooker, Más allá de la ley, Canción triste de Hill Street, Corrupción en Miami, Walker, Texas Ranger, Beverly Hills 90210, El Fugitivo o CSI Miami. En la localidad catalana, Fernández pasaba los veranos con Dalí, para quien trabajó como modelo durante 6 años, lo que le abrió las puertas del mundo, comenta el actor. Todos los diseñadores me estaban buscando y utilizando, todos los fotógrafos me estaban fotografiando. Cuando él me estaba pintando, me daba dinero para sobrevivir, y cuando no trabajaba para él, me iba a Roma a hacer películas o me iba a Londres a trabajar de modelo, ya que este tenía una agencia que le representaba tanto en Londres como en París y Alemania.
El actor comenta que no quería ser una prostituta, él sabía lo que quería desde pequeño en el mundo del cine y reiteró que Dalí y él nunca fueron amantes. La gente siempre quiso saber eso, agrega el actor. También destaca que las dos figuras que más le han influido fueron López porque le enseñó acerca del estilo y Dalí porque le enseñó a leer. No era una persona como creen muchos, un loco, era un artista que quería comunicarme lo que sabía. Me daba listas de libros de directores de cines, de películas. Le decía, mira esta película, lee este libro, vamos a hablar. Vamos a sentarnos a discutir el color rosado. Para mí fue una educación extraordinaria, indica el actor. Fernández, que trabajó bajo la dirección de Federico Fellini en la cinta Roma en 1973, luego de que Dalí le presentara al famoso cineasta, actuó en otras películas en Europa y Estados Unidos, de donde recuerda que perdió trabajos por ser dominicano. ¿Escucharon esto? En esos tiempos era otra historia. También cabe aclarar que no podemos juzgar los hechos y los actos del pasado con la moral del presente. Antes en Hollywood habían latinos mexicanos. Me decían que debía decir que era mexicano, pero no podía decir que era de otro país. Los pocos actores latinos le decían que por qué no mentía y él les contestaba que no era su realidad. Trabajó más de un año con canicas en la boca para aprender a pronunciar. Para trabajar en Estados Unidos era necesario que entendieran, el público es de diversos países, tanto el español como el inglés. En todas sus películas introdujo el español, pero no sabían de qué país él era, por el acento neutral que éste logró conseguir con el tiempo. Hablar en los filmes en español, lo cual era decisión propia, era su sello, prácticamente para dejar dicho, yo soy latino. En su larga trayectoria, Fernández ha trabajado no solo en Estados Unidos, sino que también ha filmado numerosas películas en Italia, Argentina y Venezuela, además, obvio, de República Dominicana, su país natal. Con una trayectoria de éxito que incluye numerosas películas, Juan se despojó de su imagen de hombre duro, armado hasta los dientes, como lo hemos visto en sus películas, para dar paso al latino sencillo que le gusta escribir, pintar, viajar y conocer personas, y cuyas comidas favoritas son el arroz, el pescado, el pan y las ensaladas. El actor dominicano Juan Fernández asegura que no le fue difícil abrirse paso en el cine y la pasarela en los años 70, cuando los latinos no estaban de moda, aunque admite que perdió oportunidades por no rechazar su origen. También manifiesta que ahora las puertas están abiertas para que las personas se conviertan en estrellas sin tener que pasar tanto trabajo, al señalar que hoy es muy común que los guiones se adapten para el público latino. Hoy en día lo ven como un mercado, en aquellos tiempos prácticamente era una novedad. ¿Eras tú de los que conocías el trabajo de este actor dominicano? ¿Conocías su relación tan estrecha con el gran conocido Salvador Dalí? Como dije en el video anterior, ustedes digan un dicho y... Hay un dicho, no. Como dije en el video anterior, ustedes digan un nicho y yo le digo qué dominicano se destaca en él. También recuerden que ustedes pueden ser coproductores de este canal dejando en los comentarios de qué dominicano te gustaría que habláramos en el siguiente episodio. Recuerda que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario, tan sencillo como no lo conocía, si lo conocía. De esta forma YouTube entiende que hay actividad en el mismo y lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.